de los receptores vía olfativa, quimioreceptores que se encuentran en las fosas nasales. Por encima, mire, aquí está el cornete superior, ¿no? Aquí está el cornete medio. Por encima del cornete superior se encuentra un área, la olfativa, ¿no? La mancha también amarilla, le llaman esto, ¿no? Que corresponde al techo y la pared lateral de las fosas nasales, ¿no? No solamente esta vía sirve para distinguir los olores, sino también implican, ¿no? Recuerdos, experiencias pasadas, ¿no es cierto? No. Cuando un perfume sienten usted, ese perfume aquí lo tenía, ¿no? Mi negro, ¿no? Ese negro que tenía comiendo esa deliraria, ¿no es cierto? Recordar todo lo que hacían sus experiencias. Gustoso era, ¿no? Ya. Eso. Los receptores son estas dendritas. Receptores. Son las dendritas de estas células bipolares de Schultz. Sus dendritas son receptores. Y están distribuidos entonces de acá. ¿Ve? La primera neurona es esto. Primera neurona dice las células bipolares de Schultz. Que sus axones se juntan y forman unas 30 neurofibrillas que atraviesan la lámina cribosa al encuentro de la segunda neurona. Aquí está el nervio, el primer par craneal, ¿no? Está el primer par craneal, ¿no? Al bulbo. Y en el bulbo se encuentran estas células mitrales. Hay otras más aquí, ¿no? Las del penacho, granulosas, pero las mitrales son las más importantes. Los axones de estas mitrales van a formar, ¿no? Este tronquito del primer par craneal, ¿no? Y este tronquito, ¿ya? Se va a dividir en laminillas, como están viendo ustedes, una medial, una media y una lateral. La medial va a ir a estos núcleos septales, como se ve acá, los núcleos septales, ¿no ve? Incluso a través de la comisura blanca anterior puede llegar hasta este cíngulo, ¿no ve? Puede llegar al cíngulo, ¿ya? La media va a ir a los núcleos de la sustancia perforada anterior. La lateral va a ir al área piriforme y periamigdalina, donde se encuentra el núcleo amigdalino. Este es el gancho, ¿no ve? En el gancho se encuentra el núcleo amigdalino, que también tiene función olfativa, hay conexiones acá, ¿no ve? Entonces esta vía olfativa también puede relacionarse con otras estructuras que hemos estudiado en neuro. Por ejemplo, en el epitálamo, aquí hemos estudiado el trígono de la vénula, tiene función olfativa, ¿no? El núcleo interpeduncular, por ahí ya tiene función olfativa. El grupo nuclear anterior y medial tiene función también olfativa, ¿no? El nuclear anterior del tálamo, medial del tálamo, olfativa, ¿no es cierto? El lóbulo, el área prefrontal, por ejemplo, olfativa, tiene conexiones con todas esas cosas. Por eso que, ¿no? Vienen cuando sentimos algún olorcito, vienen, ¿no? A la memoria ciertas experiencias pasadas en base a esa vía de acá. Nada más. Cuando falla esta vía va a dar anosmia, ¿no? Cuando se sienten olores diferentes, estoy sintiendo esto, yo no. Parosmia, cacosmia, cuando se siente olores desagradables, cacosmia, ¿no es cierto? Cacosmia. Bien, la segunda vía es esta, la vía óptica, ¿no? Que se encarga de la distinción de los objetos, colores, distancias, formas, etc. ¿Okay? Para comenzar esto, tendríamos que dividir este campo visual, binocular, monocular, ¿no? En los campos visuales de cada ojo tiene su campo. Si ustedes tapan esto acá y solo ven con un ojo, este ojo va a mirar, ¿no? Lo que está en el centro y también de costadito estamos mirando lo que está aquí, ¿no? ¿Ya? Campo ya central y campo lateral, nasal, temporal. Miren, cada ojito tiene su campo. Nasal porque tiene relación con la nariz, temporal tiene relación con esta región temporal, ¿no? Entonces esta imagen del campo nasal, la imagen del campo nasal va a ir y entra en el ojo y va a caer ¿dónde? Esta imagen va a ser captada por la retina. ¿Pero qué retina va a ser esto? Retina temporal.
Se cruzan, ¿no ven? Sí. Eso se llama refracción. En cambio, la imagen temporal va a ir a caer ¿dónde? En la retina nasal. Ahora miren este detallito. Los axones de la retina nasal, ¿no ven? Salen por el nervio óptico, van por el quiasma, cruzan por el quiasma óptico al lado opuesto para llegar al cuerpo geniculado lateral, ¿no ven? De la retina nasal. En cambio, los axones de la retina temporal no cruzan, se mantienen en el mismo lado y van al cuerpo geniculado ya lateral del mismo lado. ¿Entendieron? ¿No ven? Eso es fundamental para interpretar estas hemianopsias. Esa se llama hemianopsia bitemporal, hemianopsia, ¿no es cierto? Nasotemporal, etc. ¿No ven? Para interpretar hemianopsias. Aquí, esta vía óptica tiene, los receptores son conos y bastones. Conos cerca de la mácula lútea para la visión diurna, es bastones para la visión nocturna. Nocturna. ¿No ven? Están esparcidos por toda la retina. Toda la retina. La retina, según histología, tiene 10 capas, ¿no es cierto? Ya está mezclado. Luego van a hacer sinapsis, ¿con quién? Con la primera neurona. La primera neurona son las células bipolares. La primera neurona hace sinapsis con la segunda neurona, son las células ganglionares, cuyos axones forman ¿qué? El nervio óptico. Este nervio óptico sale del globo ocular, ¿no ve? Y se unen formando ¿qué? El quiasma óptico. Y del quiasma óptico salen ¿qué? Los tractos ópticos. Cintillos tractos ópticos. Hasta aquí estamos segunda neurona. Y hemos hablado del comportamiento de estos axones de la segunda neurona, ¿no ve? Cruzan o están en el mismo lado. Van a ir a la tercera neurona. ¿Y dónde se encuentra la tercera neurona? En los cuerpos geniculados laterales. Tercera neurona. Los axones de esta tercera neurona salen, ¿ya? Y van a formar, ¿no?, las radiaciones ópticas de Gratiolet para ir a las áreas ¿qué? 18, 18, 19. ¿No ve? 18, áreas visuales, ¿no ve? Áreas visuales, centro primario, centro interpretativo, área 19 para colores, imágenes, distancia, etc. ¿No ve? Centros visuales. Ahora este punto A, punto B, punto C son lesiones posibles que puede haber, obvio, ¿no? Cuando se secciona el nervio óptico, ceguera total, pérdida de visión. ¿No ve? Ojo, este es el ojo derecho, izquierdo, pérdida total de visión. Cuando hay lesión en el quiasma óptico debido a la presencia de un tumor en la glándula hipófisis, los tumores a nivel de la glándula hipófisis siempre afectan el quiasma óptico. Y los pacientes que tienen tumores en la glándula hipófisis les crecen sus manos, sus pies desorbitadamente. Son grandes. La cabeza también les crece así, ¿no es cierto? Al ver nomás esa facción del individuo decimos, tiene tumor de hipófisis. Y ese paciente también va a tener trastornos en la visión, porque el tumor va a comprometer al quiasma óptico y va a alterar la visión. Se ponen ciegos, porque toda esa masa tumoral va a invadir esto, se ponen ciegos. Y además se hinchan por mucho corticoide. El corticoide que les dan es para disminuir la inflamación de la glándula hipófisis, ¿no es cierto? Se reduzca todo esto y quizás se hincha a operar. ¿Okay? Pero se queda así, ¿cierto? Cuando hay lesión aquí a nivel del quiasma óptico, ¿qué fibras están interrumpidas? Las fibras de la retina nasal. Y estas retinas nasal que reciben el campo temporal. Entonces se produce esta hemianopsia bitemporal. ¿Entendido, no ve? Facilito de interpretar. Ahora, cuando se lesionan los tractos ópticos por un TEC, un traumatismo intenso, no se ha lesionado esto, ¿qué ha pasado? ¿Lo ve? Aquí se van a lesionar las fibras, los axones de la retina temporal y como también de la retina nasal del lado opuesto, ¿no ve? Temporal y nasal del lado opuesto. ¿Está correcto, no? ¿Temporal? ¿Cosa? Ahí está. ¿No? Entonces, de esto lo más importante es conocer este comportamiento de las fibras de las retinas nasal o temporal. Hay una retina nasal, hay una retina temporal. ¿No ve? Hay un campo nasal, hay un campo temporal, ya sabemos dónde cae. Sí. ¿Entendido, no? Bien. Después, aprovechando esto, un poquito más vamos a recorrer este centro. Encontramos la vía del reflejo de la miosis. ¿Qué es miosis? Contracción de la pupila, cuando hay mucha luz, miosis, ¿no? Cuando hay mucha luz. Va a regular
este iris regula la entrada de luz hacia el globo ocular. Cuando hay mucha luz se cierra esta pupila, miosis. Y esa vía está determinada, ¿no es cierto? Casi parecido con la misma vía óptica, ¿ya? Solo que aquí dicen primera neurona está acá. La primera en esta vía del reflejo, ¿ya?, de la miosis está en las células ganglionares. ¿Ya? La segunda neurona, aquí viene un área, el área pretectal, aquí está, área pretectal, que hemos visto ¿dónde hemos visto el área pretectal? Hemos visto en mesencéfalo, que está situado por debajo de los colículos cuadrigéminos anteriores, área pretectal de Samson. Segunda neurona. La primera neurona es las células ganglionares. Segunda neurona, área pretectal. Y esta área pretectal, sus axones se cruzan en la línea media y hacen sinapsis con este núcleo parasimpático del tercer par craneal, el núcleo de Edinger-Westphal o pupilar. ¿Lo ve? Tercera neurona. Ahora, estos axones de la tercera neurona, llamado núcleo de Edinger-Westphal, van a engrosar ¿qué? Al tercer par craneal, engrosan al tercer par craneal que está saliendo por la cara anterior del mesencéfalo, ¿no ve? ¿Ya? Y de este tercer par craneal salen fibras parasimpáticas a este ganglio, al ganglio ciliar, que está, ¿no?, por fuera del nervio óptico, el ganglio ciliar. ¿No ve? Este ganglio ciliar va a recibir fibras parasimpáticas del tercer par, fibras simpáticas, ¿no?, del plexo, ¿ya?, pericarotídeo, ¿no es cierto?, simpáticas, ¿ya?, y fibras sensitivas del naso ciliar. Entonces, aquí está la cuarta neurona. ¿Lo ve? ¿Se acuerdan? ¿No ve? Primera neurona, ganglionar. Segunda neurona, pretectal. Tercera neurona, Edinger-Westphal. Cuarta neurona, ganglio ciliar. Del ganglio ciliar salen estos nervios ciliares. Nervios ciliares cortos. Ingresan al ojo y llegan a dos partes. ¿Ya? Al músculo constrictor de la pupila, que es este músculo ciliar, ¿no? Llegan ahí. Y llegan también al músculo ciliar. Cuando llegan acá, estimulan a estos y producen la miosis. ¿No ve? Miosis. ¿Ya? Ahora viene el reflejo de la acomodación. ¿Qué es eso, el reflejo de la acomodación? ¿No ve? Que tu cristalino o tu lente, ¿no ve?, se puede engrosar, se puede aplanar de acuerdo a lo que tú quieres ver. Si yo quiero ver hasta allá, ¿no?, se va a aplanar mi cristalino. Si yo quiero, ¿no?, leer esto, se está acomodando, ¿no ve? Se está acomodando esto para ver de cerca. ¿Quién es el intermediario de esto? Es el músculo ciliar. Este músculo ciliar hace que varíe el grosor, ¿no?, de la lente, de acuerdo a la situación. ¿Entendido? Y esa vía, ¿cómo comienza? Por una vía óptica normal, ¿no? Receptores, la primera neurona, segunda neurona, pero se va a conectar esta vía, ¿con qué? Con estas áreas visuales. 17, 18 y 19. Estas vías visuales se conectan ¿con quién? Con este núcleo, Edinger-Westphal. Los axones de este Edinger-Westphal, ¿dónde van a ir? Estos son mediante el tercer par, van a ir al ganglio ciliar. Y estos nervios ciliares cortos que salen por acá van a ir a inervar ¿a qué? Al músculo ciliar. Lo van a activar, lo van a relajar a este músculo ciliar, y al contraerse o al relajarse van a cambiar, ¿no es cierto?, el diámetro de esta lente para, ¿no?, acomodarse a la visión. ¿Está entendido? Sencillo. Después viene esta vía. Esta es la más completa. Su libro ya han obviado toda esta primera neurona acá, pero esta es completa, se sigue manteniendo todo esto de acá, ¿no? Esta es la vía, lo contrario. Si esta es la vía de la miosis, esta es de la midriasis. La midriasis, cuando hay poca luz, cuando tú estás intensamente emocionada, ¿no ve?, o emocionado, o cuando estás con mucho miedo, terror, hay midriasis. Hay midriasis. ¿No ve? Te vas a fijar, Nico, ¿no ve? Cuando estás en pleno enamorado, ahí sus pupilas, cierto, había sido cierto. Va a suceder después. Bueno, la primera neurona se encuentra aquí en el área 8 de la corteza frontal. Primera neurona, área 8. Después viene la segunda neurona en los núcleos posteriores del hipotálamo. Después viene la tercera neurona bajando por el tronco cefálico, viene a la formación reticular del bulbo. Tercera neurona. Baja, el axón de la tercera neurona baja a la médula espinal.
a un centro cirio espinal de Budge, que está a nivel de la T1. Aquí está el chanchullo, ayer ya hemos explicado esto, T1. Los axones de esto, ¿qué pasa? Salen por las raíces anteriores de la médula espinal y penetran ¿dónde? El tronco simpático. Pasan por el ganglio estriado, pasan por el ganglio, por el ganglio cervical medio y llegan al ganglio cervical superior, donde hacen la sinapsis con la quinta neurona. Quinta neurona, dentro de la cadena simpática. Y de aquí, los axones de esta quinta neurona salen y forman el plexo pericarotídeo. Ahí está, plexo pericarotídeo. Y estas fibras del plexo pericarotídeo se conectan ¿con quién? ¿No? Se conectan con este nervio nasociliar, llamamos del nervio oftálmico, nasociliar. El oftálmico da el nasociliar, el frontal y el lagrimal, ¿no ve? Pero van al nasociliar. Y este nasociliar va a dar ramos, ¿no ve? El modal anterior, el modal posterior, el infratroclear, pero también va a dar nervios ciliares largos. Los nervios ciliares largos, opuesto de esto, tienen función simpática. En cambio, el ciliar corto, función simpática. Y este va a llegar ¿dónde? Este va a llegar a este músculo radial, que van a producir la dilatación de la pupila midriasis. ¿Lo ve? Entonces son fibras simpáticas. Cuando estás enamorado, ¿quién actúa? Simpáticos. Porque si actúa el parasimpático, te duermes, ¿verdad? ¿Lo ve? Simpático. ¿Lo ve? El simpático produce la eyaculación, el parasimpático produce la erección, todo eso. Simpático. Listo. Esa es la vía óptica. ¿Está claro, no ve? Muy bien. Perfecto. Ahora vamos a la vía... ¿Dónde está? Vía acústica. Vía acústica. Bien. Esta vía acústica ya hemos visto. ¿En cuál corte? ¿En qué segmento? En el puente. En el puente, ¿cuántos cortes hemos visto? 3. Un corte a nivel de la unión entre bulbo y puente, ¿no ve? Un corte. Aquí, en este. ¿Ve? El segundo corte hemos visto un poquito más arriba. ¿Ve? A nivel de los colículos faciales. Aquí estarían los colículos faciales, ¿no ve? Colículos faciales formados por el sexto par, la rodilla del séptimo par, segundo corte. Y el tercer corte más arribita hemos visto a nivel de del núcleo masticador del quinto par, ¿no ve? El tercer corte. Entonces esto corresponde al primer corte que ya hemos visto. Y ahí hemos hablado del núcleo coclear ventral, núcleo coclear dorsal, núcleo olivar continuo, núcleo del cuerpo trapezoide. Y hemos visto que después de esto sube un conjunto de fibras formando el menisco lateral que está en relación con la vía acústica o audición. Hemos visto, ¿no? Eso los recordar eso. ¿Ya? Entonces, vamos. Sirve, ¿ya? Para captar los sonidos, ¿no? El pabellón de la oreja, por sus diferentes características, recibe los sonidos de diferentes direcciones, lo conduce al conducto auditivo externo. Esas vibraciones hacen vibrar la membrana timpánica. Esto a su vez hace vibrar ¿qué? La cadena de huesecillos. Y el estribo, mediante su platina, empuja la ventana vestibular, ¿no ve? Que hace vibrar al líquido perilinfático. Y el líquido perilinfático hace vibrar luego aquí, en el caracol, al líquido endolinfático. Y el líquido endolinfático, cuando vibra a los receptores, estimula a los receptores. ¿No ve? Este es el órgano de Corti, que tiene células ciliares, ¿no es cierto? Células ciliares, la membrana tectoria, etcétera, etcétera, que está aquí adentro, en el conducto coclear. ¿No ve? Entonces, aquí comienza. El estímulo físico se hace un estímulo nervioso. El estímulo nervioso sube, ¿no ve? Sube a los colículos cuadrigéminos posteriores, después a los cuerpos geniculados mediales, ¿no ve? Y de ahí por las radiaciones acústicas de Pfeiffer van a ir a las áreas auditivas, centro 41, 42, 22, ¿no? Área de Wernicke, etcétera, ¿no es cierto? Ahí está. Bueno. Entonces los receptores de esta vía estimulada son estos, órgano de Corti, las células ciliares del órgano de Corti. Se conectan estos receptores con la primera neurona. ¿Dónde está? En el ganglio coclear. Ganglio coclear. ¿No? Ganglio coclear o espiral de Corti.
¿Ve? Que se encuentra en el caracol. Aquí está la primera neurona. Sus axones salen, ¿no ve? Formando parte del octavo par craneal, porque esto pertenece al octavo par craneal, ¿no ve? La parte coclear. ¿No? El octavo par craneal se llama vestíbulo coclear. La parte coclear estamos hablando acá. Aquí vamos a hablar la parte del vestibular, ¿no ve? Entonces sus axones de la parte coclear van y hacen sinapsis con la segunda neurona. Aquí estaba la primera neurona, el ganglio, ¿no ve? La segunda neurona está en estos núcleos cocleares ventral y dorsal. ¿No ve? Dorsal. Aquí hemos hablado de las estrías acústicas que ingresan, ¿no? Aquí adentro en la formación, hacen sinapsis en la formación reticular, etc. Pero sucede de que después los axones de este núcleo coclear ventral cruzan la línea media, atravesando el núcleo de la oliva pontina, el cuerpo trapezoide, ¿no ve? Y ascienden, ¿no es cierto?, con otras fibras homolaterales, formando el leminisco lateral. Hemos quedado en la segunda neurona, ahora van a ascender hasta la tercera neurona. La tercera neurona se encuentra aquí, ¿no? En el cuerpo geniculado medial y en el colículo posterior, los dos, colículo posterior, ¿no ve? Aquí van a cruzarse. Tercera neurona. Y de esa tercera neurona, cuerpo geniculado medial y colículo posterior, salen las radiaciones, ¿no? Hemos visto en pedúnculos talámicos, las radiaciones acústicas de Pfeiffer, ¿no? Estas radiaciones acústicas de Pfeiffer van por la porción sublenticular de la sustancia blanca, ¿no? De la cápsula interna, ¿no es cierto? Y van a ir, ¿a dónde? Van a ir a las áreas auditivas, donde se hace consciente el estímulo auditivo, sonido. Área 41, 42, 22, Wernicke. Y el Wernicke interpreta lo que ha escuchado y el Wernicke se comunica con el fascículo unciforme, con el óvulo, con el área de Broca, área 44, 45. Ah, me ha dicho eso, Entonces este 45 va a responder a la persona, ¿vale? ¿Alguna pregunta hasta aquí? No. Ninguna. Bien, ahora, vía vestibular. ¿Dónde hemos visto la vía vestibular? Hemos visto en los cortes, en las conexiones del cerebelo. El cerebelo filogenéticamente se divide en tres, ¿no ve? Arquicerebelo, paliocerebelo, neocerebelo. Si hablamos de vestibular, estamos hablando de qué función? Equilibrio. ¿Y cuál de estas divisiones filogenéticas pertenece a equilibrio? Arquicerebelo. Equilibrio, arquicerebelo. Y esta conexión hemos visto en el arquicerebelo. El arquicerebelo tiene fibras aferentes, tiene fibras eferentes. ¿Y significado funcional? Equilibrio. ¿No ven? Aferentes hemos visto. Vestíbulos cerebelosas, estas que no hacen sinapsis aquí, directas, y vestíbulos cerebelosas indirectas. ¿Dónde van a ir? A la corteza arquicerebelosa, formada por quién? Formada por el nódulo y el flóculo. Aquí les esperan las fibras o neuronas de Purkinje para hacer conexión con los núcleos grises del arquicerebelo, que se llama núcleo del techo. ¿Lo ven? Y de este núcleo del techo salen las fibras eferentes, hemos dicho, fastigio vulvar directa al mismo lado, fastigio vulvar cruzado al lado opuesto. ¿Lo ven? Y hacen conexión con los núcleos vestibulares, principalmente medial y lateral. Y de acá salen fibras para conectarse con la médula espinal, vestíbulo cerebelosas. Vestíbulos cerebelosas, vestíbulos espinales, medial y lateral, hemos visto en el colón anterior. Haz vestíbulo espinal medial, vestíbulo espinal lateral, ¿no ven? Y han dicho, ¿y qué función tiene esto? Equilibrio. ¿No ven? Bueno, entonces, una vez que hemos recordado esta vía del arquicerebelo, comenzamos a hablar la vía vestibular. Receptores, ¿dónde se encuentran los receptores? Se encuentran en el utrículo, ¿ya? En el utrículo, en el sáculo, en los conductos semicirculares. ¿Ve? Aquí el utrículo y el sáculo, utrículo y sáculo, corresponden a la parte estática del equilibrio. Estática. ¿Qué quiere decir estática? No estoy sentado, ustedes están sentados y nadie está perdiendo el equilibrio, pero está actuando esta vía vestibular, porción estática. En cambio, cuando nos comenzamos a movernos, caminar, etc., ya ahí está la parte cinética. Y aquí corresponde la parte cinética a los conductos semicirculares. Este equilibrio estático es cuando tú estás parado.
Y la cabeza sí hace este movimiento, solo lineales nomás. ¿Por qué? Por atracción de la gravedad, ¿no? Lineal. Lineal. Ahora, cuando movemos la cabeza al caminar, etcétera, etcétera, ya son movimientos angulares. Rotación, inclinación. Este ya está interviniendo en el equilibrio cinético. Al caminar tenemos que mantener el equilibrio, está actuando esta vía vestibular a través de su porción cinética, los conductos semicirculares. Entonces, aquí en el utrículo del sacro se encuentran las máculas, ¿no? Máculas, puedes llamar vestibulares, que tienen células ciliares, así como estas células ciliares, con los otolitos ahí, máculas, que con los movimientos se estimula esto, los otolitos se estimulan, ¿no? Máculas, ¿ya? Los receptores de los conductos semicirculares están en estas porciones dilatadas, las ámpulas de los conductos semicirculares, y se llaman crestas, las crestas vestibulares. También hay células ciliares. Estos receptores que están en las máculas y están en las crestas, ¿ya? Van a hacer conexión con la primera neurona, con el ganglio vestibular, o ganglio de Scarpa, que se encuentra en el conducto auditivo interno. Primera neurona. Y ahí hace repetir esto nomás. Esta primera neurona hace conexión con los núcleos vestibulares, donde está la segunda neurona. Segunda neurona, ¿verdad? Pero hay algunas que no hacen conexión con las y se van directamente, hemos dicho, ¿no es cierto? Pero los que hacen conexión hacen con la segunda neurona, con los núcleos vestibulares del cuarto ventrículo. Y después, estos axones vestíbulos cerebelosos salen, ¿no es cierto?, a través del pedúnculo cerebeloso inferior y van a ir a la corteza, ¿ya? Cerebelosa, donde se encuentra la tercera neurona, en el nódulo y en el óculo. Y ahí después esta función vestibular comienza, ¿no? Continúa con las células de Purkinje, que se conectan con los núcleos grises del arquicerebelo, llamado fastigio o núcleo del techo. Y de aquí salen estas vías, ¿no? Tectobulbares o fastigio-bulbares, para el mismo lado, directas, o para el lado contrario, indirectas o cruzadas. Y para regular el tono muscular, porque el equilibrio también depende del tono muscular, para que haya equilibrio, ¿ve? Pese a que hay el palio cerebelo, se va a conectar estos núcleos con los haces que hemos dicho, vestíbulo, ¿ya? Espinal, medial, lateral. Y de acá salen las fibras por la raíz anterior de los nervios aquilios y van a ajustar el tono muscular para el equilibrio en la musculatura esquelética. Aquí en este jueguito no solamente hay fibras que van a descender, sino también hay fibras que van a ascender. ¿Por qué? Porque esta vía vestibular no solamente depende de estos, sino también depende de estos pares craneales. Tercero, cuarto, sexto, ¿no es cierto? Del décimo par, del décimo primer par. ¿Para qué? Para que haya coordinación de los movimientos entre la cabeza y el tronco, ¿no? Para que haya coordinación en el control del tono muscular, ¿no es cierto? Para que inclusive, mire, esta vía vestibular, esto se conecte ¿con quién? Con el tálamo, con los núcleos ventral anterior, ventral lateral o intermedio, ¿no ve? Y de hecho se conecta después acá con la corteza cerebral, con la corteza vestibular. Pero ¿quién interviene para estas que suben o bajan? Esto, el fascículo longitudinal medio. El fascículo longitudinal medio es un auxiliar, es un ayudante de la vía vestibular. Este fascículo longitudinal medio tiene fibras ascendentes, fibras descendentes, fibras descendentes. Las fibras ascendentes se van a conectar principalmente con la formación reticular, con los núcleos de estos pares craneales. Las fibras descendentes con la formación reticular, con la médula espinal, ¿no es cierto? Con el noveno, con el décimo primer par craneal, fibras descendentes, ¿no? Por eso aquí entra el fascículo longitudinal medio. Colabora en eso, colabora en eso. Este fascículo longitudinal medio tiene fibras, ¿no ve? Hemos dicho ascendentes, descendentes, etcétera, etcétera. Ahí está trabajando. Se extiende hasta el tálamo. El libro dice se extiende hasta el mesencéfalo, no, pues se extiende hasta el tálamo. ¿Sí? Bueno, perfecto. Ya.
¿Qué más? Ojo, recuerden, la vía vestibular no solamente, el equilibrio no solamente depende de esto, también depende de la vista. ¿Vale? El equilibrio depende de la visión, de las vías vestibulares que hemos hablado y de las vías propioceptivas. El equilibrio depende de eso. ¿Listo? Bien. Y por último, la anatomía funcional del fascículo longitudinal medio se divide en tres. 1. Interviene en el tono muscular. 2. Coordina los movimientos de cabeza con el cuerpo. 3. Esta vía vestibular se va a conectar con los núcleos talámicos, ventral anterior y ventral intermedio. 3 funciones, ¿no?, de esto. Fascículo longitudinal medio. Por eso interviene en esto. ¿Alguna pregunta de esta vía vestibular? Ninguna. Me parece que está claro, ¿no ve? Bien. Ahora vamos a la vía gustativa. Ustedes saben que la vía gustativa, ¿no?, se da aquí a nivel del dorso de la lengua, a través de 3 pares craneales, 2/3 anterior y 7º par. La región de la B lingual, 9º par. Y la región de la raíz de la lengua, 10º par. ¿A ver? Ya. Sirve para reconocer bien diferentes sabores. Siempre el verse la lengua es para esto. Dulcecito. Siempre el verse la lengua, dulce. Y después viene posteriormente salado, agrio, ¿no ves? ¿Ya? Amargo, y el de los japoneses. ¿Ves? Eso. Entonces, mami, ¿en qué bicho habrán encontrado el sabor? Pues cualquier se comen, ¿no vea? Cucarachas, no sé qué bichitos se comen ahí, murciélagos, no sé en cuál habrán. Nosotros no sabemos si nunca vamos a poder, ¿no es cierto? Nunca vamos a poder distinguir. ¿Ves? Bien. Ahora, los receptores son los diferentes, ¿cómo se llama? Botones gustativos, ¿no?, que corresponden a los, ¿cómo se llama esa palabra? Las papilas gustativas. Eso, papilas gustativas. ¿No ve? De todo tipo hay. Las circunvaladas o caliciformes, las foliadas, ¿no?, las filiformes, las fungiformes. Foliadas a nivel lateral foliadas. Las filiformes son más, para mí, táctiles que gustativas, porque tienen un filamento así para el tacto. No gustativas, filiformes. Ahora, como son 3 pares craneales, el 7º, el 9º y el 10º, estas papilas gustativas, estos receptores se van a conectar con la primera neurona que están en los ganglios de los pares craneales respectivos. Por ejemplo, si este es el 7º par, su ganglio se llama genicular. Si este es el 9º par, su ganglio se llama ganglio petroso o ganglio superior del 9º. Petroso se llama, porque está detrás del borde posterior del peñasco del temporal. Y otro ganglio del 10º par, ganglio del 10º par, ¿no?, que corresponde al ganglio superior del 10º par, llamado también yugular. Yugular, el de abajo se llama plexiforme, yugular. Ahí está la primera neurona, ¿no? Ganglio genicular, ganglio petroso, ganglio yugular, ¿no?, primeras neuronas. Estos nervios ingresan, ¿no?, en el tronco encefálico al encuentro de la segunda neurona. Es esto, núcleo del fascículo solitario, que hemos visto en diferentes cortes. Núcleo del fascículo solitario o fascículo solitario nomás, ¿no? El núcleo y el fascículo solitario. Ahí llegan todas las sensibilidades gustativas, sensitivas también, ¿no? ¿Ya? Núcleo del fascículo solitario. Ahí están llegando los 3. ¿Ve? ¿Con qué pares craneales están relacionados el núcleo del fascículo solitario? ¿Con qué pares? 7, 9 y 10. Sus axones cruzan la línea media y forman parte de quién? Del menisco medial. Para llegar a qué núcleo? Ventral, posterolateral del tálamo, donde está la tercera neurona. Y de aquí se dirigen por el brazo posterior, ¿a dónde? Al área del busto. ¿Cuál es el área del busto? 43. Simple, ¿no ve? 43. ¿No ve? ¿Qué se pregunta por acá?
ganas, 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 ganas. ¿Acepto? Pregunta. ¿Listo? Cuando falla esto, ¿cómo se llama? Argucia. Eso, cuando falla eso, se denomina argucia, falta de discriminación, ¿no? Con el COVID, por ejemplo, hay mucha gente que ha quedado con argucia, ¿no ves? No distinguen los sabores. Argucia. ¿No es cierto? Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Está difícil esto? No.